Buenos días, mi nombre es Catherine López. Según lo dicho por nuestra compañera Javiera Simón, la vida es inviolable. Qué contradictorio, ya que la pena de muerte es una herramienta que viola y vulnera la vida de los internos. Es más, quebranta el artículo 19, número 1 de nuestra Constitución, el derecho a la vida. Si nos enfocamos en el pasado, aparte de la ley del talión, nos encontramos con los 10 mandamientos, en donde uno de ellos manifiesta expresamente el no matarás. Inclusive, el Papa Francisco expresó que este quinto mandamiento tiene un valor absoluto y que se aplica a todos, ya sea inocente o culpable. Además, hizo un llamado a todos los estados a abolir la pena de muerte, ya que se trata de un acto que va en contra de la inviolabilidad y la dignidad de las personas. El dicho ojo por ojo, diente por diente, sería para muchos un claro ejemplo de este supuesto equilibrio entre el delito con la ejecución del reo. Sin embargo, no sería más que un acto de venganza, más no de justicia. Mary Dance, quien su suegra fue asesinada en el año 1972, afirma que por experiencia propia la venganza no es más que una respuesta no es una respuesta al sufrimiento, sino que la respuesta está en reducir la violencia. Para ella, la pena de muerte causa mucho más víctimas. Según Francisco García, jefe de la Unidad de Defensoría Penal Pública, el sistema penal está sujeto a errores y una serie de personas han sido enjuiciadas y posteriormente ejecutadas incorrectamente, cuando aún eran completamente inocentes. Ejemplo de ello fue el del menor de edad George Sting, quien 70 años después de haber sido ejecutado fue declarado inocente. Si hubiera existido un sistema racional que le hubiera dado la posibilidad de corregir ese error compensando al afectado, hubiera sido distinto. Sin embargo, no se puede compensar a una persona ya muerta. No todos los delincuentes actúan racionalmente. Más aún, muchos delincuentes actúan a pesar de la amenaza estatal, ya sea por factores culturales, circunstancias de alcoholismo, drogadicción, necesidad económica, etc., o patologías. Claro ejemplo de aquello fue el emblemático caso de Ámbar Cornejo, en donde su agresor padecía una patología que impide que actúe racionalmente. Las tendencias enfermizas son los factores determinantes que hacen que la comisión de los ilícitos, puesto que estos sujetos difícilmente responden a la amenaza de la sanción estatal antes de satisfacer sus caprichos. Por otro lado, no existen pruebas creíbles de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de la forma más eficaz que la pena de prisión. Según el abogado constitucionalista Patricio Zapata, dice que está demostrado que la pena de muerte no disminuye los delitos graves y que el mejor ejemplo es Estados Unidos, en donde la mitad de los estados hay pena de muerte y en la otra mitad no. Y los que tienen pena de muerte, como Texas, Florida, Alabama, tienen tanto o más crímenes violentos que en donde no existe dicha pena. Según lo señalado por mi compañera Valentina Aguilera, considerar el argumento económico como válido por sí mismo es desgarradoramente inhumano y contra nuestra tradición jurídica. Sería reconocer que no todos valemos lo mismo y que estamos en posición de definir quiénes merecen vivir y quiénes no, a través de lo valioso que podría ser una reinserción a la sociedad, puesto que tendría un mayor disfrute un interno reinsertado a la sociedad más que una persona sin vida. La decisión de cegar una vida humana no se debe basar en razones económicas. Es inaudito aprobar la violencia y sacrificar los derechos humanos para reducir la población reclusa. Si hablamos de la pena de muerte en temas económicos, esta herramienta de ejecución trae consigo un gran gasto monetario, ya que se costea tanto el método de que se va a utilizar, cómo pagar el personal, contratar implementos que se utilizarán no solo a cabo de la ejecución, sino que también para los medios de comunicación y para las personas que estarán en dicho momento. El método de inyección bordea los 950.000 pesos chilenos para poder adquirirlo. Si nos colocamos a pensar una cifra de dinero, podría ser mucho más provechoso otorgarle las herramientas necesarias como educación, capacitaciones laborales al interno e inclusive a más de uno de ellos que pueda ser resaltado a la sociedad. Sin embargo, la pena capital no es un acto de legítima defensa frente a una amenaza inminente contra la vida, sino que consiste en dar muerte de forma premeditada a un preso que podría ser castigado con otros métodos menos crueles e igualmente eficaces. La ejecución, al igual que las formas físicas de tortura, supone una agresión deliberadamente contra una persona encarcelada. Sencillamente, no existe una forma humana de matar a alguien,
es imposible encontrar una forma de ejecutar a una persona que no resulte cruel, inhumana o degradante. Tal ejemplo es la inyección, puesto que consiste en la combinación de una dosis letal de 3 sustancias químicas, que sin embargo hay un efecto anestésico que puede desaparecer rápidamente y que la persona padecerá un dolor desmesurado antes de sufrir un paro cardíaco. Sumando a aquello, la parálisis le impedirá comunicar su agonía a los demás. La reinserción debería ser un derecho para todos los internos, independiente del grado de delito que hayan cometido. No llegar y ejecutar de una sola vez en vez de haberle otorgado, aunque sea el poder optar a este derecho de incorporarse a la sociedad. Según Amnistía Internacional, la pena de muerte es la consecuencia de una cultura de violencias y no una solución a ella. Muchas veces se le niega la posibilidad de rehabilitación, en vez de crear soluciones a las causas que la sociedad provocan el delito. Por otro lado, cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una injuria contra la dignidad humana. Según Michelle Bachelet, alta comisionada por los derechos humanos, la pena de muerte es discriminatoria y cruel. Las personas condenadas a muerte son casi siempre de escasos recursos, pertenecientes a minorías o con discapacidades. Muchas veces se ven privados de servicios jurídicos adecuados y de las debidas garantías procesales.